Ahora vamos a calcular áreas de regiones diversas. Cuando dice regiones diversas se refiere a que podemos tener variedad de figuras en lo que vamos a calcular. Pero no es difícil lo que tenemos que hacer. La cosa es que aquí tienen que acordarse ustedes cómo calcular el área de diferentes figuras. Aquí nos pide calcular el área coloreada en verde. Primero que nada, tienen que notar las figuras que tenemos, las figuras con las cuales contamos. Entonces, en primer lugar, sería bueno que notaran la figura que tenemos aquí sombreada de verde originalmente. Veamos, tenemos que es la mitad de un círculo. Deben notar eso primero que nada, es la mitad de un círculo. ¿Por qué es indispensable que note que es la mitad de un círculo? Porque si es la mitad de un círculo, para calcular el área, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es la mitad de un círculo, ¿cómo podríamos calcular el área de toda esa figura? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Ya sabemos que para calcular el área en un círculo es pi por radio, pero en este caso, como es la mitad de un círculo, tenemos que dividirlo entre dos. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Vea? El valor de pi lo vamos a multiplicar por r, otra vez por r, eso ya lo sabemos, pero lo que nos dé lo vamos a dividir entre 2. Ese sería el área del círculo. Ahora, el otro problema es que tenemos un triángulo. Para calcular el área del triángulo, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Porque aquí para hallar la sombreada tendría que restar. Al área del semicírculo, del círculo que está partido por la mitad, le tengo que restar la del triángulo. ¿Cómo se calcula la del triángulo? Recuerden, se multiplica la base por la altura, o si usted quiere, largo por ancho, y ese resultado se va a dividir entre 2. Esa es la operación que nosotros tenemos que hacer para poder encontrar el área de esa figura. ¿Cómo vamos a identificar quién es quién? Bueno, de eso se trata justamente este problema que vamos a resolver ahorita. Entonces calculemos el área. Primero que nada, como es la mitad del círculo, ya sabemos que tendríamos que multiplicar pi, pero pi es 3.14. 3.14 lo vamos a multiplicar por el radio. ¿Y el radio cuál es? Es este, mire, es el de 10 centímetros que ustedes pueden ver aquí. Entonces sería 3.14 por 10 por 10. Y eso lo vamos a dividir entre 2, porque no es un círculo completo, es la mitad. A eso le vamos a restar el área del triángulo. ¿Cuál sería el área del triángulo? Necesitamos la base por la altura, o largo por ancho. El largo no es 10, mire, el largo es el doble, porque de este lado también es 10. Entonces el largo sería 10 más 10, es 20. Entonces sería 20 por, ¿cuánto va a medir de ancho? Aquí. Es el mismo 10, ¿verdad? Porque desde el centro a cualquier punto siempre es la misma distancia. Entonces aquí sería 20 por 10 sobre 2. Esos dos cálculos son los que vamos a hacer. Aquí en esta clase no me voy a centrar yo en cómo hacer las operaciones, porque eso ya sabemos cómo hacerlo. Pero si usted multiplica 3.14 por 10, eso ya lo hicimos en la clase anterior casualmente y nos da 314. Ese 314 se divide entre 2 y le vamos a restar 20 por 10, también dividido entre 2. 20 por 10 da 200. Ese 200 se divide entre 2. Hacemos esas dos operaciones y luego restamos. Primero, 314 entre 2. Si usted divide 314 entre 2, le va a dar 157. Luego, menos. Divide 200 entre 2 y eso le va a dar 100. Entonces el área sería 157 menos 100. Eso daría 57. Y como está en centímetros, entonces la respuesta la tendríamos en centímetros cuadrados. Mire, eso es lo que usted tiene que hacer para poder resolver este ejercicio. Yo sé que no puede estar tan sencillo. Es bastante analítico lo que ustedes tienen que hacer. Pero solamente si practican pueden aprender de otra manera, ¿no? Bueno, los ejercicios que ustedes van a resolver son estos. ¿De qué manera lo podríamos calcular?
¿Cómo podríamos hacer para calcularlo? Primero que nada, tiene que notar usted que aquí esta forma es circular, mire, es la forma de un círculo. Pero si lo pudiéramos completar, mire, aquí el círculo sigue para abajo y hacia allá también. Entonces, asumiendo que lo hice totalmente redondo, ¿verdad? Si lo completo, el círculo se dividiría en 4 partes, mire. Entonces, realmente lo que tenemos, la parte blanca del dibujo, es la cuarta parte de un círculo. Entonces, para calcular el área de esa parte que está en blanco, ¿cómo lo podemos hacer para calcular el área que está en blanco? Primero que nada sería, recuerde que el área del círculo es 3.14, o sea, pi por el radio 2 veces, ¿verdad? Entonces, el radio es 10. Entonces sería 3.14 por 10 por 10. Pero, como salen 4 partes del círculo, tendría que dividir eso entre 4. Mire, de ahí va a salir la del círculo. Ahora, para poder hacer, ahora necesitamos la del cuadrado. Para calcular el cuadrado solo multiplica largo por ancho. Mire, entonces sería 10 por 10. ¿Cuánto es 10 por 10? 100. A 100 le va a restar lo que le dio aquí, mire. Le va a restar lo que le dio ahí. Que en este caso, haga usted el cálculo y ahí va a dar 314 entre 4. Ahí le va a dar 78.5 al hacer esa división. Y usted hace la resta y ahí le va a salir el resultado. Del otro lado, como ustedes pueden notar, aquí tenemos un cuadrado. El cuadrado igual lo va a calcular. En este caso sería 10 por 10, también va a dar 100. Esto por esto. Y ahora le va a restar, ¿cuánto? ¿Cuánto le tiene que restar en este caso? Tendría que ver ahí cuál es el resultado. Sería 300. Ahí está. Entonces tendríamos que tomar en cuenta para poder resolver ese problema un par de detalles que son importantes. Al área del cuadrado le tendríamos que restar 2 veces el área que acabamos de encontrar. A esto, al área del cuadrado le va a restar el doble de lo que le dé aquí. Mire, al hacer la resta ahí encuentra un valor, entonces lo va a poner aquí. Entonces, para resolver este ejercicio sería 100 menos el doble de lo que le dé aquí. De esa manera lo va a resolver. 100 menos el doble de lo que le resulte aquí. Hace la resta y lo que le dé en esa resta lo va a poner aquí, en este espacio. Y ahí es donde usted va a calcular para poder hallar el resultado. ¿Por qué el doble? Porque aquí se forman 2 secciones, miren, como puede ver esta y esta que provienen de un círculo también. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Cualquier duda, no olviden preguntar.